Isaías capítulo 53. Vamos a leer a partir del versículo 4. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Quiere decir, Isaías, en estos versículos que vamos a leer ahora, Isaías va a hablar del amor de Cristo. Pero antes de hablar ya empieza creando una interrogación. Dice, nadie me va a creer lo que voy a escribir aquí. Nadie, yo sé que nadie me va a creer. Mira, ya empieza escribiendo, sabiendo que nadie le va a creer, que nadie va a entender lo que le va a escribir. Y a partir del versículo 4 dice, ciertamente llevó Él, y está hablando de Jesús, nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Yo estaba estudiando un día este texto con un judío, y cuando le di mi interpretación del texto, diciendo que aquí este texto estaba hablando de Jesús, del Mesías, porque ellos esperan un Mesías. El pueblo judío espera al Mesías todavía, porque para ellos el Mesías vendrá victorioso, glorioso, libertador. Ellos no pueden entender que el Mesías haya venido humilde, siervo, para morir, porque ellos esperan un Mesías político. Ellos no aceptan un Mesías espiritual. Y cuando yo le di la interpretación de este texto, él me dijo, pastor, esa interpretación que usted hace de este texto es una interpretación inmoral. Y yo le pregunté, pero ¿por qué inmoral? La palabra inmoral es muy fuerte. Me dice, porque que un malo muera por lo que hizo, eso es justo, eso es moral. Pero que un bueno que no hizo nada muera por un malo, eso es inmoral. Y puede ser, querido, desde el punto de vista humano, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no fue justa, fue inmoral. Pero Dios te amaba tanto que el Señor Jesucristo padeció la más o la peor de las injusticias que alguien pudiese haber sufrido. El día que tú entiendas lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario, no te va a quedar otro camino sino apasionarte por Cristo. Porque a veces tú no amas a Jesús porque no has entendido su amor. Te voy a contar una historia. Cuando era muchacho y estudiaba en el colegio, yo estudié en un colegio con internado, el internado de chicas y el internado de varones. Y un compañero mío, estábamos ya en el segundo, tercer año de teología, un compañero mío muy tímido. Esta es una historia linda del amor de la chica más linda del colegio, con el muchacho más feo del colegio. ¿Ya viste una chica linda? Multiplica por 10, esa chica era así, linda. ¿Ya viste un muchacho feo? Multiplica por 10, ese muchacho era así de feo. Pero era, además de feo, tímido, miedoso. No hablaba con nadie, pero muy bueno, honesto, trabajador, luchador, un grande colportor.
En los veranos iba, trabajaba en las minas, vendía libros, ganaba dinero, volvía para estudiar. Era el alumno que en el inicio del año tenía todo el año pago porque luchaba, trabajaba duro. Nadie se fijaba en él. Todos teníamos enamoradas, novias, menos él. Un día él llegó con la noticia: Alejandro, estoy apasionado. Le digo, hombre, qué maravilla. ¿Y quién es la chica? Fulana. Fulana era la chica más linda del colegio. Los más lindos, guapos, conquistadores, habladores habían fracasado en conquistarla. Porque ella decía, yo vine aquí para estudiar, no para noviar. Y no le hacía caso a nadie. Y ahora mi amigo dice, fulana. Le digo, mira, yo creo que tú tienes derecho a enamorarte de cualquiera, pero de ella no te veo la mínima posibilidad. Y él me dice, pues yo sé, y es por eso que estoy triste, pero ¿qué hago? Yo la amo, simplemente la amo. Los meses fueron pasando y él no podía arrancar ese amor de su corazón. Y la miraba de lejos, la observaba. No se atrevía siquiera a acercarse a ella. Un día anunciaron que ella se iba del colegio. Estaba debiendo 3 meses la mensualidad, no podía pagar, parece que la familia estaba atravesando dificultades. Ella se iba del colegio. Y cuando este muchacho se enteró que ella se iba porque estaba debiendo, se fue al gerente de la institución y le dijo así, miren, yo tengo todo el año pagado. ¿Quién se va a ir de la universidad? Soy yo, me voy. Y con el resto del año que yo tengo pagado para mí, quiero pagar la cuenta a la chica. El gerente le dijo, pero ¿por qué? El dinero es mío y yo quiero hacerlo. Solo quiero una cosa, no le digan a ella que yo fui. Díganle que el colegio le está dando una beca, cualquier cosa, pero no quiero que ella sepa lo que yo hice. El muchacho se quedó un tiempo más sufriendo. La chica se quedó. Ahora estaba pago. El muchacho estudió un poco más. En poco tiempo se iría a seguir colportando. Un día yo lo vi tan deprimido y le dije, mira, ¿por qué no vas y te declaras? Lo peor que te puede suceder es que te digan no, pero por lo menos ya sacaste del corazón lo que tienes ahí. Y él me hizo caso y fue y se declaró. Y ella lo trató tan mal, tan mal. Le dijo algo así como, tú no tienes ojos, tú no te miras a ti mismo, tú no sabes quién eres. Dice, ¿cómo te atreves? Y lo encontré a este muchacho derrotado, arreglando sus cosas para irse. Me voy, no aguanto, no puedo quedarme aquí. Un día me encontré con la chica. Le dije, mira, tú tienes el derecho de decir sí o no a cualquiera, pero creo que no tienes el derecho de tratar mal a las personas. Tú humillaste a ese muchacho y él te ama. Te ama tanto que tú no tienes idea de lo que él hizo por ti. ¿Sabes por qué no te fuiste el año pasado del colegio? ¿Sabes por qué él salió del colegio? No, porque yo recibí una beca. No fue una beca.
fue él que pagó tus cuentas. Ella fue al gerente, agarró al gerente, le dijo, dime la verdad. El gerente le dijo, es verdad. Ella se sintió humillada, desapareció por unos días. Yo me arrepentí de haber dicho lo que dije. El tiempo pasó, 1 mes, 2 meses, yo trataba de evitar esa conversación con mi amigo, con todos. Un día él me busca y me dice, tengo una noticia que no vas a creer. ¿Qué noticia? Estoy enamorando. Bueno, gracias a Dios, ya te libraste del otro sentimiento. No, estoy enamorando con ella. Le digo, no puede ser. Sí. Un día me encontré con ella. Le pregunté, ¿es verdad que estás enamorando con él? Sí. Pero tú no lo amas. Ella me dice, no, yo no lo amaba. Y cuando yo supe la verdad, yo lloré, me sentí humillada, me sentí mal. Pero después el tiempo fue pasando y comencé a pensar, ¿quién en esta vida sería capaz de hacer por mí lo que él hizo? Sin siquiera querer que yo sepa. ¿Quién podrá amarme en este mundo más que ese muchacho? Y un día pensé para mí misma, ¿cómo tendría el valor de no amar a alguien que me ama tanto? Y se casaron y fueron felices. ¿Cómo tendría el valor de no amar a alguien que me ama tanto? Yo creo que cuando tú entiendas el amor de Cristo, tú dirás como aquella muchacha, ¿cómo tendría el valor de no amarte, Señor Jesús, si tú me amaste tanto? El problema es que a veces tú no entendiste lo que es el amor de Dios, y te lo voy a probar de alguna manera esta noche. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos creen que Dios nos perdona los pecados? Levante la mano. Gloria a Dios. ¿Qué sería de nosotros si no tuviésemos esa esperanza, no? La maravillosa esperanza del perdón. Solo que cuando ustedes levantaron la mano, ustedes estaban pensando en un tipo de perdón que para Dios no existe. Ustedes estaban pensando en el tipo del perdón humano. Y tú vas a preguntar, pero pastor, ¿cuál es la diferencia? Te voy a explicar la diferencia. Yo tengo un muchacho, un hijo, y aquí hay un vaso de cristal, finísimo, una raridad. Y le digo, hijito, no toques. Abro paréntesis. Padres queridos, enseñen a sus niñitos, desde que están gateando, a no tocar lo que no tienen que tocar. Si ustedes quieren enseñarle eso cuando son adolescentes, ya es demasiado tarde. No es porque pequeñito, déjalo tocar, déjalo pobrecito, no sabe lo que hace. No, nunca vas a ver lo que hace si tú no colocas límites desde cuando ellos todavía no aprendieron a raciocinar. Límites, la vida está hecha de límites. No te dejes llevar por la corriente frívola, vacía, hueca de este siglo que no conoce límites. Cierro paréntesis. Le digo a mi hijo, no toques esto. Hago un trato con él. Mira, hijito, si yo te veo tocando esto, mira, vas a recibir una palmada en la mano. ¿Está cierto? Está bien. ¿Entendiste? Entendí. ¿Qué te dije? Que si yo toco, recibo una palmada. Entonces, ¿estamos claros? Estamos. Me voy. 3 días después vuelvo y lo encuentro a mi hijo no solo tocando, sino destruyendo el vaso de cristal. Y cuando él me ve,
ya sabe que nosotros teníamos un trato. Cuando Él me ve, inmediatamente sus ojitos se abren asustados y salen de su boca 3 palabras, 2 palabras: Padre o Papá, perdóname. Cuando Él dice Papá, perdóname, ¿qué es lo que está queriendo decir? En otras palabras, ¿qué está diciendo? Papá, no me pegues. Ahí yo lo miro, siento compasión y digo: está bien, hijito, te perdono. Cuando yo le digo: está bien, hijito, te perdono, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Está bien, hijito, no te voy a hacer nada. Mi hijo se va saltando feliz y yo también me voy contento. ¿Perdoné a mi hijo, sí o no? Claro, perdoné. Porque para nosotros perdón es ausencia de castigo, liberación del castigo. Él erró, merecía el castigo, dijo: papá, perdóname. Mi corazón se enterneció, lo perdoné, está libre del castigo. ¿Perdoné o no perdoné? Perdoné. Ese es el perdón humano. Pero con Dios ese perdón no existe. ¿Sabes por qué? Porque Dios es Dios y su palabra es eterna. Su palabra no cambia. No es como la mía que digo: vas a recibir y después no, ya no vas a recibir. No, no es así. Yo soy hombre, mi palabra cambia, pero la palabra de Dios no cambia nunca. Y la Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, quien pecó tiene que morir. No hay otro camino. Y la Biblia dice más: todos nosotros pecamos y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice más: no hay justo ni siquiera uno. Todos merecemos morir. Todos nosotros estamos condenados a muerte. Todos nosotros ya nacemos condenados a muerte. Pero no queremos morir. Nadie quiere morir. Entonces levantamos los ojos al cielo y decimos: Padre, perdóname. Cuando le decimos Padre, perdóname, ¿qué es lo que le estamos queriendo decir en otras palabras? Padre, yo pequé y merezco morir, pero no quiero morir. Si Dios fuese hombre, ¿sabes lo que diría? Ah, ¿no quieres, hijito? Entonces está bien, hijito, puedes irte, ya estás perdonado. Si Dios fuese hombre, haría eso. Pero Dios no es hombre. Dios es Dios. Y su palabra es eterna. Y si dice que el salario del pecado, la paga del pecado es la muerte, entonces la paga del pecado es la muerte. Y por otro lado, el enemigo de Dios está bien atento a lo que va a hacer Dios. Porque si Dios le dice al hombre: pecaste, pero estás libre, viene el enemigo y dice: espera un poco, ¿qué dice tu palabra? El salario del pecado es la muerte. Él pecó, ¿por qué lo estás dejando ir? Por otro lado, si Dios hace que el hombre muera como consecuencia de su desobediencia, viene el diablo y dice: qué abusivo eres, pobrecito, solo porque es una cosita. Parece que el diablo lo agarra a Dios entre la espada y la pared. Si Dios hace una cosa, está mal. Si Dios hace la otra cosa, está mal. ¿Qué hace Dios? Ahí entra el amor maravilloso de Cristo. Porque Dios quiere perdonar al ser humano. Dios quiere que el hombre no sufra la consecuencia de su desobediencia cuando él se arrepiente, cuando él reconoce que está en pecado. Pero tiene que cumplir al mismo tiempo su palabra que dice que el salario del pecado es la muerte. Ahí se levanta la persona maravillosa del Señor Jesucristo. Porque Jesús le dice a su Padre: Padre, mira, antes de que el hombre sufra las consecuencias de su desobediencia, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están condenados a morir. Pero Padre, antes que el ser humano sufra las consecuencias, déjame ir a la tierra como ser humano
Y el Padre permite que su Hijo se haga hombre. Y el Señor Jesucristo viene a esta tierra como un ser humano. No se vistió de ser humano. No se disfrazó de ser humano. Se transformó en ser humano, ser humano. Humano como tú, pero nunca dejó de ser Dios. Fue plenamente Dios y fue plenamente hombre. No vamos a entender el misterio de la encarnación, pero vino y en esta tierra fue tentado en todo. No hay una tentación que tú sientas en la vida que Jesús no haya probado. La peor de las tentaciones. Tú puedes decir, no, pero en los tiempos de Él no había este tipo de... Querido, todas las tentaciones, de todos los tipos, de todos los tiempos, de todas las características, Jesús sufrió en carne propia. En el desierto, las 3 tentaciones que Él sufrió abarcaban la vida toda en su plenitud. Fue tentado al máximo. Y te digo más, Él sufrió una tentación que tú y yo no podemos sufrir nunca. ¿Sabes cuál es? Jesús era Dios, pero cuando vino a esta tierra hizo un trato con su Padre, que en esta tierra no usaría sus poderes divinos sin el consentimiento de su Padre. Y el diablo trataba de que Él usase sus poderes divinos para Él, sin el consentimiento del Padre, porque sabía que si Él hacía eso, pecaba. Esa tentación tú no tienes, porque tú y yo no tenemos poderes divinos. Pero Él tuvo. Y la Biblia dice, fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Quién me redarguye de pecado?, pregunta Él. El enemigo, que es especialista en hacer pecar y después echarte los pecados en la cara. Yo lo desafío que apunte un mínimo, una partícula de pecado en la vida de Cristo. No hay. Por lo tanto, querido, Jesús como ser humano vino y obedeció. Y por lo tanto, si obedeció, merecía la vida. El ser humano desobedeció y porque desobedeció, merecía la muerte. Ahora Jesús, que obedeció y mereció la vida, Él ya tenía la vida por ser Dios, pero como ser humano la conquistó una vez más por su obediencia fiel a la voluntad de Dios. Ahora Jesús se presenta delante de su Padre y le dice: Padre, en el principio eterno de la palabra dice que el hombre que peca tiene que morir, pero el hombre que no peca merece vivir. Yo fui a la tierra como ser humano. Fui tentado en todo, sin pecado. Yo merezco la vida como ser humano, aunque tengo la vida por ser Dios. Y el hombre merece la muerte. Entonces, Padre, en la palabra, en el principio eterno de tu palabra, no hay nada que diga que no puede haber un intercambio. Entonces la vida que yo conquisté porque obedecí, se la quiero entregar al ser humano. Y la muerte que el hombre merece porque desobedeció, la voy a tomar yo para mí. Y fue eso lo que sucedió en la cruz del Calvario. Un intercambio de amor. Pero qué fácil es decir: Jesús murió en la cruz del Calvario por mí. Oh, querido, yo quiero que entiendas una cosa. Jesús no era un loco suicida que tenía ganas de morir, no. Jesús era un ser humano, tan humano como tú y como yo. Él tenía instinto de conservación. Él no quería morir. Él era un ser humano completo, así como nosotros. Él tanto no quería morir que la noche del Getsemaní lloró y sudó sangre. Y la ciencia prueba que en momentos de extremo sufrimiento el hombre es capaz de sudar sangre.
Y si nunca te ha sucedido, perdóname, pero por más que hayas sufrido, no has llegado al momento del extremo sufrimiento. Él tenía tanto miedo de morir que aquella noche le dijo a su padre: Padre, pasa de mí este cáliz. ¿Sabes lo que le estaba diciendo? Oh Padre, yo sé que mañana tengo que morir. Yo acepté eso. Tengo que morir, porque si yo no muero, va a morir la raza humana. Y yo amo al ser humano y no quiero que mueran. Y aunque yo tengo miedo de morir, yo acepto la muerte. Pero si tú pudieses hacer otra cosa para salvar al hombre sin que yo muera, oh Padre, yo me sentiría feliz, pero que sea hecha tu voluntad y no la mía. Y yo imagino que ángeles vinieron del cielo y le dijeron: Señor, si quieres, el Padre nos mandó, vamos de vuelta. Y yo te digo una cosa: hubo un momento, y tal vez tú nunca pensaste en eso, hubo un momento en que en las manos de Jesús estaba tu vida o tu muerte. Mi vida o mi muerte eterna en un momento estaba en las manos de Jesús aquella noche. Y yo no sé por qué me amó tanto, pero me amó y me ama. Y aunque tenía miedo de morir, aceptó morir. Para que entiendas mejor este asunto del intercambio, quiero que pienses en lo que pasó con la muerte de Cristo. Había un delincuente famoso llamado Barrabás, el peor de los delincuentes de aquel tiempo. La policía lo buscaba, la sociedad tenía miedo de él, y unos días antes de la muerte de Cristo lo aprendieron, lo juzgaron y lo condenaron a la muerte de cruz. La muerte de cruz era la peor de las muertes. ¿Saben por qué? Porque era una muerte sanguinaria, era una muerte fría, calculada, premeditada. La muerte de cruz era preparada para hacer sufrir, porque clavaban al hombre en una cruz, lo clavaban en las manos y en los pies. Eso no era una muerte para matar instantáneamente, porque si le clavasen en el corazón o en la mente, todavía. Pero no, lo clavaban en las manos y en los pies. ¿Quién muere porque le clavan las manos y los pies? Nadie. Y después levantaban la cruz y el hombre se quedaba colgado ahí, sangrando. La ley decía que nada podía dársele de comer, nada podía alcanzársele a no ser un poco de vinagre en una estopa y pasarle por los labios. Ahí estaba el hombre, colgado en la cruz. De día el sol caliente de aquellas tierras lo quemaba. La sangre chorreaba, se secaba en sus brazos, las moscas venían, él clavado, no podía moverse. En la noche, el viento helado de la montaña lo castigaba como un latigazo. Al día siguiente, el sol de nuevo lo quemaba. A la noche siguiente, el látigo del frío de nuevo lo castigaba. Dependiendo de la resistencia física del delincuente, podía quedar un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Llegaba un momento, porque la ley decía que solo podía ser sacado de la cruz cuando hubiese muerto, pero llegaba un momento en que el delincuente miraba y decía: por favor, mátenme, acaben con mi sufrimiento, no aguanto más. Y ese era el momento de la venganza de la sociedad. Nos hiciste tanto mal, nos hiciste sufrir, ahora muere. Siente el gusto de lo que hiciste con tanta gente inocente. Los peores asesinos, los peores delincuentes merecían eso. Y Barrabás fue condenado a ese tipo de muerte. Mandaron llamar al carpintero porque había que preparar una cruz con las medidas del delincuente. Porque si el delincuente midiese 2 metros, ¿cómo lo iban a clavar en una cruz de 1,50?
Entonces llamaron al carpintero. El carpintero tomó las medidas de Barrabás, tanto de largura, tanto de altura, etc. Fue, trabajó con la madera, seguramente colocó el nombre abajo, Barrabás, cruz de Barrabás. Llevó, recogió su dinero y se fue. Perdonen. Ahí estaba la cruz de Barrabás, con el nombre de Barrabás, con las medidas de Barrabás. Y ahí estaba Barrabás para ser crucificado en esa cruz. Merecía la cruz. Pero 2 días antes, los judíos prendieron a Jesús y lo juzgaron. Un juicio mentiroso, un juicio injusto. ¿Casualidad? No. Por detrás de todo eso estaba el amor maravilloso de Cristo por nosotros. Fue condenado a la peor de las muertes, a la muerte de cruz. Pilato no quería que Jesús muriese. Trató de defenderlo. Ustedes conocen la historia. Él pensó, ya sé cómo lo voy a defender. Mañana es fiesta y en las fiestas como estas soltamos un preso. Voy a colocar a Jesús, pero voy a pedir al pueblo que escoja con otro preso. Voy a escoger al peor de los presos, a Barrabás. Y con toda seguridad la gente va a querer que libere a Jesús y que matemos a Barrabás. Y yo me lavé las manos y Jesús está libre. Y al día siguiente, ustedes conocen la historia, ahí fue Pilato y dijo, en ocasiones como esta libramos un preso. Aquí está Barrabás y aquí está Jesús. Barrabás que mató a tanta gente, Jesús que no hizo nada. ¿A quién quieren ustedes que suelte? Y Pilato casi enloqueció cuando escuchó del pueblo decir, suelta a Barrabás, crucifica a Cristo. Pilato no podía entender. Entró desesperado para el palacio. Vinieron los guardias, le sacaron las esposas a Barrabás. Yo creo que la persona que mejor entendió lo que quiere decir Jesús murió por mí fue Barrabás. Porque cuando se vio libre, yo imagino que Barrabás se comenzó a golpear la cara. Pensó, ¿qué pasa? Estoy despierto, estoy soñando, ya morí. ¿Qué pasa conmigo? Yo, Barrabás, estoy libre. Y este Jesús que no le hizo mal a nadie va a morir en mi lugar. Barrabás entendió lo que quiere decir Jesús murió en mi lugar. Oh, queridos, ya no había tiempo para llamar al carpintero para construir una cruz para Jesús. Además, ahí había una cruz vacante. Aquel viernes, cuando Jesús fue subiendo la cruz del Calvario, la montaña del Calvario, y cayó una vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Sabe por qué cayó? Porque él no estaba cargando su cruz. ¿Y sabe por qué? Porque a Jesús nadie, nunca le preparó una cruz. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús jamás mereció una cruz. Aquella tarde Jesús estaba cargando la cruz de otro. La cruz de otro, con el nombre de otro, con las medidas de otro. Era otro el que tenía que morir ahí, no era él. Llegaron al topo de la montaña, colocaron la cruz en el suelo, extendieron el cuerpo de Cristo, lo clavaron, lo levantaron. Con el peso de su cuerpo, sus carnes se rasgaron. En ese momento el velo del templo se rasgó
La oscuridad envolvió a la ciudad de Jerusalén. Era de tarde y los pájaros ya se iban a los nidos. Las bestias corrían en los campos desesperadas de un lado para otro, presintiendo en su irracionalidad que algo extraordinario estaba sucediendo. Solo el ser humano, la más inteligente de las criaturas, no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Jesús murió. ¿Quiénes lo mataron? Los judíos. Así pensamos, ¿no es cierto? Cuando yo era chico, mi madre tenía un libro llamado Primeros Pasos. Ya no existe ese libro. Había ahí el cuadro de la crucifixión de Cristo. Y yo le preguntaba a mi mamá, ¿quién es este que está en esta cruz aquí? Ella me decía, ese es el buen ladrón. Y este otro, ese es el mal ladrón, hijo. ¿Y quién es este que está en el centro? Es el Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados. Y estos que están abajo, ¿quiénes son? Y mi madre se llenaba de ira y me decía, hijo, esos son los perros soldados que mataron a Cristo. Y toda mi vida crecí pensando que fueron los soldados que mataron a Cristo. Hasta que un día, echado en mi cama, mirando al techo, pensando en mis errores, en mis faltas, en mis desatinos, pidiendo perdón a Dios, me di cuenta que no fueron los soldados que mataron a Cristo. Fui yo. Era la única manera de salvarme. No había otra. Porque cada vez que me arrodillo para decirle, Dios mío, perdóname, ¿sabe lo que le estoy diciendo? Dios mío, no quiero morir. Y si Dios fuese hombre me diría, está bien, estás libre. Pero Dios no es hombre, es Dios, su palabra es eterna. Y me dice, hijo, pero está escrito, la paga del pecado es la muerte y tú pecaste. Señor, pero no quiero morir. Entonces solo hay un camino. ¿Cuántas veces conté la historia del pastor H.M.S. Richard, que fue el fundador del programa de La Voz de Profecía aquí en los Estados Unidos? Él cuenta que cuando era joven, cuando él era adolescente, le gustaba robar las manzanas del vecino en la chacra. Y un día la vecina se quejó y la mamá tomó una vara verde y le mostró la vara al hijo y le dijo, mira hijo, ¿estás viendo esta vara? Si la vecina vuelve a quejarse, ¿estás viendo la vara? Te voy a dar 5 veces con esta vara en las espaldas. ¿Me estás escuchando? Sí, mamita. ¿Qué te dije? Que si vuelvo a robar las manzanas me das 5 veces. Entonces está claro, está claro. Pasó un día, 2 días, una semana, 2 semanas. Las manzanas estaban más lindas que nunca, más rojas, bonitas. La tentación es así. Y él no resistió y saltó, agarró 5 manzanas y cuando ya estaba cayendo de vuelta al patio, ahí estaba la mamá con la vara en la mano. Las manzanas rodaron y él se quedó asustado mirando a la madre y le dijo, mamita, perdóname. ¿Qué estaba queriendo decir? No me des. La mamá le dijo, no hijo, nosotros teníamos un trato. Si tú entrabas una vez más, yo te daba 5 veces. Entraste, tengo que darte. Pero mamita, por favor, perdóname. No hay perdón. Mamita, yo soy tu hijo, tú no me amas.
se arrodilló pidiendo perdón a la mamá. ¿Y qué madre puede quedarse insensible cuando ve a su hijo arrodillado, llorando, pidiendo perdón? Y la madre le preguntó: hijo, ¿no quieres recibir los 5 varazos en las espaldas? No, mamita. Entonces levántate. Y él se levantó. Y la mamá le extendió la vara y le dijo: hijo, toma la vara. Y él agarró la vara y le dijo: mira, teníamos un trato. Si tú infringías más, yo te daría 5 veces con esa vara. Y tú infringiste. Mereces el castigo. Pero no quieres recibir el castigo. Y yo te amo tanto que vamos a hacer una cosa. En lugar de que yo te castigue a ti porque infringiste, tú me vas a dar 5 veces con esa vara en mis espaldas. El castigo se va a cumplir porque hubo infracción. Pero yo te amo tanto que yo voy a pagar el castigo en tu lugar. Y el pastor Richard cuenta la historia y dice: yo no tuve el valor de castigar a mi madre por mi pecado. Pero nosotros, querido, sí tuvimos el valor de crucificar a Jesús en la cruz por nuestro pecado. Porque cada vez que tú te arrodillas para decirle: Dios mío, perdóname, ¿sabes lo que le estás diciendo? Yo pequé, Señor, y merezco morir, pero no quiero morir. Yo sé que merezco la muerte, pero no quiero. Y entonces Jesús te dice: hijo, solo hay una manera de que no mueras. ¿Cuál es, Señor? En lugar de que tú mueras, yo voy a morir. Tú me vas a quitar la vida. Y lo hicimos. Por eso, queridos, cuando yo miro a la cruz del Calvario, me pregunto como aquella muchacha del colegio: ¿cómo tendría el valor de no amar a alguien que me ama tanto? Pocas veces me emociono cuando predico, o quiere decir, pocas veces me descontrolo en mis emociones cuando predico. Pero nunca conseguí predicar el tema de lo que sucedió en la cruz del Calvario sin que mis emociones escapasen a mi control. Porque nunca tendré palabras para agradecer a Dios por lo que hizo por mí. ¿Qué hubiera sido de nosotros si el Señor Jesús no hubiese estado dispuesto a morir en la cruz? Por eso esta noche te voy a hacer una invitación. Esta invitación no es para los miembros bautizados de la iglesia. Las personas que se han levantado anoche y han venido aquí tampoco necesitan levantarse esta noche, porque anoche ya tomaron su decisión. Esta invitación es para ti, querido, que estás empezando a estudiar la Biblia, estás empezando a conocer a Jesús, que tal vez esta noche entendiste el amor maravilloso de Jesús por ti y quieres decirle: Señor, yo no sabía que tú me amabas tanto. Yo no sabía lo que significaba Jesús murió por mí, pero yo te entrego mi corazón. Yo te doy mi vida. Yo quiero que tú me guíes en esta tierra.